En El mejor perdedor gana, porque el pensamiento normal nunca gana en el trading. Tom Hougar ofrece un enfoque profundo sobre la importancia de la mentalidad en el trading de alto riesgo. Desde la infancia surgió una fascinación profunda por los mercados, como si fueran un ser vivo lleno de misterio y contradicciones. Con el paso de los años esa relación se transformó en una persecución intensa, buscando descifrarlos a través de teorías, fórmulas y estrategias técnicas que prometían una clave definitiva. Sin embargo, ninguna de ellas reveló el secreto, porque los mercados no se comportan como un problema matemático que pueda resolverse. Son cambiantes, impredecibles y resisten cualquier intento de encasillarlos en modelos o patrones fijos. La entrega fue total, con noches sin dormir, emociones extremas y un esfuerzo casi obsesivo por encontrar una forma de bailar con ellos sin salir herido. Cada pérdida se convertía en una lección y cada ganancia en un espejismo que reforzaba la búsqueda. Durante años esa lucha osciló entre la pasión y el desgaste, hasta llegar al descubrimiento de que el verdadero obstáculo no estaba en los mercados, sino en la mente que intentaba dominarlos. El camino de aprendizaje no consistía en perfeccionar indicadores, sino en conocerse a sí mismo. El giro decisivo fue detenerse, apartarse y mirar hacia adentro. En esa pausa surgió la claridad de que la clave no era entender la lógica del mercado, sino la propia psicología frente a la incertidumbre, el riesgo y la pérdida. El regreso fue distinto, ya no se trataba de resistirse al caos, sino de aceptarlo y desarrollar la capacidad de perder sin ansiedad ni resentimiento. Ese cambio de perspectiva marcó la diferencia y mostró que quien sabe perder mejor que nadie, termina ganando. Introducción. La formación académica y el entusiasmo inicial parecían suficientes para abrirse camino en los mercados financieros, pero la realidad demostró lo contrario. Los títulos en economía y finanzas no preparan para la presión real del trading, donde la teoría se derrumba frente a la velocidad y crudeza de los movimientos del mercado. Los primeros intentos fueron un aprendizaje costoso, marcado por pérdidas, despidos y la necesidad de adaptarse a un entorno donde la sinceridad podía costar un empleo y donde las verdades incómodas no eran bien recibidas por quienes apostaban ciegamente en acciones en declive. La experiencia adquirida en grandes firmas y en los años como analista permitió comprender la brecha entre la imagen idealizada del trading y su verdadera dificultad. En medio de operaciones de riesgo elevado, con ganancias espectaculares en segundos y pérdidas igualmente fulminantes, quedó claro que la supervivencia no dependía de fórmulas técnicas ni de indicadores, sino de una disciplina mental capaz de soportar la tensión y aceptar el costo del riesgo. Esa vivencia forjó una forma de operar distinta, alejada de la ilusión de que basta con estudiar gráficos para alcanzar la cima. El contraste con los llamados gurús del trading puso en evidencia un mercado paralelo de cursos y promesas vacías. Con estrategias copiadas de manuales, se vendía la idea de que existía un secreto para volverse rico rápidamente, ocultando que la mayoría de quienes lo seguían terminaban perdiendo. El verdadero problema no era la falta de acceso al conocimiento técnico, sino la falta de preparación psicológica y la ausencia de una mirada crítica frente a un oficio que castiga sin piedad la ingenuidad. Frente a ese escenario, la intención de este relato no fue sumar otro manual de análisis técnico, sino ofrecer una alternativa real a la montaña de material engañoso que circula en la industria. No se trata de repetir gráficos perfectos ni de construir ilusiones sobre un camino sencillo, sino de mostrar el proceso completo, con victorias y derrotas, en el que la mente se convierte en el factor decisivo para sobresalir. El trading no es un arte de fórmulas mágicas, es una confrontación directa con uno mismo en medio de la incertidumbre. Los datos hablan con contundencia. Cerca del 80% de los clientes de las principales firmas pierden dinero, lo que demuestra que el conocimiento técnico por sí solo no garantiza el éxito. La diferencia radica en la capacidad de manejar el miedo, la codicia y la frustración sin quedar atrapado en ellos.
Esa es la esencia que guía estas páginas, un testimonio de que para resistir y prosperar en un terreno tan hostil no basta con dominar gráficos, hay que dominar la mente. La experiencia de compartir públicamente la vida de un operador generó un impacto inesperado, con un mensaje que conectó con miles de personas cansadas de las fórmulas tradicionales que siempre conducen a la misma frustración. La exposición masiva en ese escenario dio la certeza de que existía una necesidad real de escuchar una visión distinta. No basta con dominar técnicas o patrones de análisis, porque el verdadero obstáculo es la mentalidad normal con la que la mayoría se enfrenta al riesgo. Pensar y actuar de manera convencional es la receta más segura para perder, ya que el mercado exige una transformación que va más allá de cualquier manual. La diferencia está en mantener claridad y desapego emocional cuando la presión se multiplica, igual que un equilibrista que puede caminar confiado cerca del suelo, pero que revela su verdadera preparación solo cuando la cuerda está suspendida a gran altura. Ese es el desafío al que se enfrenta todo operador que aspire a sostener posiciones de gran tamaño sin quebrarse por dentro. El relato muestra sin adornos lo arduo de esta profesión, capaz de sobrepasar los límites mentales de casi cualquiera, pero que también promete recompensas extraordinarias a quienes logran comprender su auténtica naturaleza. El camino descrito no se limita a estrategias de mercado, sino a un proceso de transformación personal que se refleja en todas las áreas de la vida. Convertirse en un operador consistente significa también descubrir un mayor equilibrio interno, un conocimiento más profundo de uno mismo y la posibilidad de vivir con propósito, dejando atrás las ilusiones fáciles para construir un viaje real y duradero. El póker de los mentirosos. El encuentro con un libro marcó un cambio de rumbo vital. Una obra escrita para advertir sobre los excesos de Wall Street terminó despertando el deseo de ser parte de ese mundo. La descripción de la vida en los parqués, con su intensidad y ambición desbordada, encendió una vocación que transformó a un joven distraído en alguien decidido a forjar un camino en las finanzas. Con esfuerzo logró abrirse paso en la Universidad Británica, trabajando día y noche para financiar sus estudios, a pesar de la falta de apoyo familiar y de los sacrificios que implicaba sostener su sueño. El destino quiso que ese comienzo académico coincidiera con un acontecimiento histórico en los mercados. Durante la crisis conocida como Miércoles Negro, la libra esterlina se desplomó frente a las principales monedas. Sin tener plena conciencia de la magnitud de lo que ocurría, un simple cambio de ahorro significó una ganancia inesperada que aseguró su educación universitaria. Lo que para los gobiernos fue una derrota, para algunos especuladores representó fortunas, desde George Soros con su histórica operación, hasta pequeños ahorradores beneficiados por la coyuntura. Esa experiencia se enlaza con otras anécdotas que muestran cómo la intuición o las comparaciones más simples pueden desencadenar operaciones millonarias. Un empresario inglés, sorprendido por el precio de un simple hot dog en París, identificó la sobrevaloración del franco francés y convirtió una pequeña cuenta en varios millones. Sin embargo, la euforia inicial dio paso a pérdidas aún mayores, recordando que ganar dinero no es suficiente si no se sabe conservarlo. La química cerebral que activa el éxito puede convertirse en un enemigo si no se aprende a controlarla. El paso por la universidad aportó teoría económica y modelos que intentaban explicar el funcionamiento de los mercados, pero la realidad demostraba otra cosa. Las crisis pasadas revelaban que las emociones, el miedo y la codicia tenían tanto peso como los fundamentos. La historia de Bernard Baruch, que anticipó un colapso bursátil a comienzos del siglo XX, mostró que la verdadera habilidad no estaba en aplicar ecuaciones, sino en leer la conducta humana bajo presión. La idea de que los agentes actúan siempre con lógica resultaba insostenible frente a los hechos. La lección definitiva fue entender que el mercado no responde a fórmulas perfectas, sino a percepciones colectivas. Una noticia sobre un virus o un rumor puede desencadenar ventas masivas, no por la realidad del hecho en sí, sino por el temor que despierta en los participantes.
Ser trader implica aprender a detectar ese pulso emocional y mantener bajo control las propias reacciones. No se trata de ser insensible, sino de pensar distinto al 99% que se deja arrastrar por la masa. El secreto no está en adivinar el futuro, sino en leer el presente y actuar con disciplina mientras los demás se dejan dominar por sus emociones. Tras terminar los estudios comenzó una etapa en JP Morgan Chase que resultó decisiva para el futuro. La entrada en la banca de inversión permitió transformar la energía y entusiasmo por los mercados en una práctica constante, con acceso directo al análisis de carteras y a las herramientas más avanzadas. La cercanía a un terminal Bloomberg despertó una pasión que llevaba incluso a regresar los fines de semana para absorber datos e historias de mercado, un hábito que mostraba el grado de compromiso con el aprendizaje. La cultura laboral estadounidense abría la puerta a jornadas ilimitadas de trabajo, lo que significó años de dedicación extrema, con un mínimo de 40 horas extra al mes. Esa entrega no se basaba en un talento extraordinario, sino en una disciplina férrea y en la voluntad de trabajar más que los demás, sacrificando tiempo y comodidad por el objetivo. El esfuerzo ininterrumpido fue endureciendo el carácter, consolidando un estilo de vida que recordaba la filosofía de los Navy SEALs: lo que vale la pena debe hacerse con intensidad absoluta. Ese camino, marcado por sacrificio y constancia, culminó en el momento de pisar por primera vez un piso de operaciones, cumpliendo el sueño largamente perseguido. El piso de operaciones. La primera experiencia en un piso de operaciones reveló un entorno vibrante y caótico, donde la intensidad de los mercados se mezclaba con escenas insólitas, como ocultar teléfonos en una cena familiar para seguir un rally histórico o ver a colegas descargar su frustración contra sus equipos. Lo que al principio resultaba intimidante pronto se volvió rutina. Sumas millonarias aparecían en pantalla como simples números y la disciplina personal era lo único que permitía mantener la claridad en medio de esa vorágine de emociones humanas. La diferencia con un trabajo de oficina común era abismal, ya que en los momentos de calma la inactividad contrastaba con las explosiones de euforia o desesperación que dominaban en cuestión de segundos. El paso por distintas firmas mostró cómo detrás de miles de operaciones ejecutadas a diario había más historias de fracaso que de éxito. La mayoría de los clientes, sin importar su nivel, repetían patrones de conducta dañinos: mantener pérdidas demasiado tiempo, añadir posiciones equivocadas o no utilizar protección adecuada. Incluso profesionales reconocidos perdían disciplina cuando manejaban su propio dinero. Lo sorprendente era que, pese a tener a disposición todas las herramientas, la gran mayoría fracasaba. Los datos de los brokers lo confirmaban: tasas de pérdida que superaban el 70% de los operadores. La conversación con un directivo del sector reveló que el problema no estaba en la falta de recursos ni en la complejidad de los mercados, sino en la conducta repetitiva de los participantes. Los pocos que lograban destacar lo hacían porque gestionaban con disciplina cada aspecto de su operativa: tamaño de cuenta suficiente, frecuencia controlada, capacidad de dejar correr sus ganancias y cortar rápidamente sus pérdidas, evitando el autoengaño y respetando siempre un plan de protección. Esta manera de operar contrastaba con la mayoría, que se saboteaba una y otra vez. Con el paso del tiempo se hizo evidente que los avances tecnológicos y la reducción de costes habían facilitado la actividad de los traders contemporáneos en comparación con los de décadas anteriores. Spreads más bajos, acceso instantáneo a noticias y plataformas cargadas de indicadores habían derribado muchas barreras que antes hacían casi imposible sobrevivir en el mercado. Sin embargo, pese a todas esas ventajas, la historia se repetía. Las estadísticas de fracaso no cambiaban y la normalidad seguía siendo sinónimo de pérdidas. La conclusión inevitable era que el problema no residía en las herramientas ni en la información, sino en la mentalidad con la que se enfrentaba el desafío. Ser normal significaba caer en los mismos errores que arrastraban a la mayoría,
y ese destino solo podía evitarse desarrollando un enfoque distinto, alejado de la masa y de los consejos de quienes ni siquiera practicaban lo que predicaban. La clave estaba en transformar la forma de pensar y actuar, porque sin un cambio profundo en la manera de encarar el riesgo y la disciplina, ningún recurso externo podía salvar a un operador de su propia naturaleza. El mundo del trading está inundado de información técnica, desde estrategias de scalping hasta el uso de indicadores como MACD o RSI. Esta avalancha de métodos hace creer a los principiantes que el éxito depende exclusivamente de la técnica, cuando en realidad la diferencia radica en la manera en que cada persona piensa y ejecuta su plan. La obsesión por acumular cursos y herramientas genera un ciclo interminable de búsqueda de un secreto inexistente, mientras la gran mayoría repite patrones que llevan al mismo destino, pérdidas constantes. Quienes siguen la ruta habitual acaban atrapados en el 90% de fracasos, porque normalidad en este contexto significa comportarse como todos los demás y obtener sus mismos resultados. Si la infraestructura, las plataformas y los costos de transacción nunca habían sido tan favorables, resulta lógico preguntarse por qué sigue siendo tan difícil ganar dinero. El problema no está en los recursos ni en el acceso a la información, sino en que la mentalidad promedio conduce a la autodestrucción. La repetición de comportamientos como mantener pérdidas abiertas, comprar tras caídas pensando que algo está barato o confiar ciegamente en indicadores técnicos son expresiones de esa normalidad que impide progresar. La estadística no miente, mientras más se actúa como el común de los operadores, más alta es la probabilidad de caer en la misma trampa. El error no solo reside en los principiantes. Incluso los grandes referentes de la literatura técnica no garantizan resultados sostenibles, porque la teoría es incapaz de sustituir la experiencia emocional frente al riesgo. Entender que términos como sobreventa u sobrecompra no son realidades absolutas sino interpretaciones psicológicas es crucial para evitar la ingenuidad que lleva a comprar en plena caída o vender en pleno auge. Lo que determina la diferencia no es la herramienta, sino la capacidad de cuestionar la lógica automática que domina la mente cuando se enfrenta a movimientos bruscos del mercado. El verdadero obstáculo no está en la falta de conocimiento, sino en la relación con las pérdidas. La mayoría no sabe cómo asumirlas y reacciona de manera impulsiva, debilitando la disciplina y entrando en un ciclo que se repite una y otra vez, periodos de éxito seguidos de rachas de errores que terminan por desgastar la confianza. Esa incapacidad para gestionar las emociones al perder es lo que sostiene el porcentaje de fracasos tan elevado, muy por encima de lo que ocurre en cualquier otra profesión. Romper ese patrón exige un cambio profundo de enfoque, dedicar tanto tiempo a conocerse a uno mismo como a estudiar gráficos. El análisis técnico por sí solo no garantiza consistencia si no va acompañado de un trabajo interno que fortalezca la disciplina, reconozca debilidades y desarrolle la calma necesaria para actuar sin que las emociones gobiernen cada decisión. Solo al dejar de pensar y actuar como la mayoría se abre la posibilidad de escapar de la estadística y acercarse a la minoría que logra prosperar en un entorno tan implacable. Un estudio realizado por David Rodríguez sobre 43 millones de operaciones de 25.000 clientes reveló un hallazgo sorprendente. El 62% de las transacciones terminaban en ganancia, pero los resultados eran negativos porque las pérdidas superaban con creces a las ganancias. De media, cuando ganaban obtenían 43 pips, mientras que al perder se dejaban 78. La clave no estaba en acertar más veces, sino en la relación entre lo que se arriesga y lo que se obtiene. Ejemplos como el de un operador de un fondo de cobertura que solo acertaba en el 25% de sus operaciones, pero multiplicaba por 25 sus aciertos frente a sus fallos, mostraban que la rentabilidad se encuentra en la gestión del riesgo y no en una supuesta tasa de éxito. Este enfoque desmonta la idea popular del riesgo-beneficio aplicado de forma rígida a cada operación. Pretender conocer con certeza la recompensa futura es ilusorio, pues el mercado es impredecible.
Por eso la estrategia no consiste en fijar objetivos cerrados, sino en acompañar los movimientos y permitir que se desarrollen, aceptando incluso ceder parte de beneficios con tal de no limitar las posibilidades. Esta filosofía, aunque pueda parecer arriesgada, abre la puerta a ganancias excepcionales que compensan ampliamente las operaciones que terminan en cero. En una entrevista televisiva se destacaron las diferencias entre quienes logran consistencia y quienes fracasan. Una de las más notorias es la tendencia a intentar anticipar los suelos de un mercado en caída, bajo la ilusión de comprar barato o a vender en un mercado en ascenso creyendo que ya está caro. Esa actitud responde a la comparación emocional con situaciones cotidianas, como aprovechar descuentos, pero en los mercados no existe lo barato ni lo caro, solo precios en movimiento. Confiar en la tendencia, sin dejarse arrastrar por esas percepciones, es lo que separa a los ganadores de los perdedores. Otra trampa habitual es creer que cada pequeño retroceso contra la dirección principal anuncia un giro. El día de la quiebra de Lehman Brothers, con caídas del 4.5% en el Dow Jones, muchos intentaron comprar cada mínimo, perdiendo una y otra vez al ignorar que la fuerza de la tendencia seguía intacta. Esa obsesión por detectar puntos de giro, alimentada por la creencia de que el secreto está solo en las gráficas, conduce a repetir errores devastadores. El verdadero aprendizaje surge al comprender que el análisis técnico es insuficiente si se ignoran la disciplina, la gestión del riesgo y la naturaleza psicológica del mercado. Todos son expertos en gráficos. El análisis técnico suele presentarse como la llave maestra del éxito, pero la experiencia demuestra lo contrario. Se pueden aprender los fundamentos en muy poco tiempo, y aún así acumular conocimientos y herramientas no garantiza mayores beneficios. Muchos llenan sus pantallas de indicadores hasta perder de vista lo esencial, el precio. Al final, todos los indicadores derivan de tiempo y precio, lo que los convierte en versiones distorsionadas de la realidad. Algunos funcionan en mercados en rango, otros en tendencias, pero ninguno es fiable en todo momento. Por eso, los más experimentados suelen prescindir de adornos y se concentran en identificar configuraciones de bajo riesgo a partir de lo que el mercado muestra de manera directa. La diferencia entre los que prosperan y los que fracasan no reside tanto en reconocer patrones como en la manera de pensar y reaccionar durante una operación. Se pueden dominar figuras como hombro-cabeza-hombro o retrocesos de Fibonacci, pero sin la disciplina mental adecuada se pierde ventaja. El trading no es solo técnica, es también psicología. Muchos buscan atajos en cursos express que prometen resultados inmediatos, del mismo modo que otros creen en dietas milagro o métodos para aprender idiomas en un mes. Esa tendencia a elegir el camino fácil explica por qué la mayoría repite los mismos errores. Quien opta por el camino de mayor resistencia, en cambio, desarrolla la fortaleza necesaria para no pensar como la mayoría. Un ejemplo práctico refleja cómo la mentalidad influye más que los cálculos. En una operación sobre el DAX, un stop ajustado expulsó prematuramente del mercado, pero en lugar de frustrarse, la reacción fue volver a entrar con serenidad, aceptando que el resultado estaba en manos del mercado. Esa capacidad de manejar la frustración es comparable a los deportistas que gritan en momentos de tensión para resetear la mente y recuperar el equilibrio. El control emocional permite sostenerse en operaciones largas sin cerrar demasiado pronto, evitando decisiones motivadas por pérdidas anteriores o por la necesidad de recuperar. El caso de un colega lo ilustra con claridad. Tras un mal día, quería cerrar rápido para compensar lo perdido, pero esa actitud no respondía al presente, sino a un peso emocional del pasado. En trading no se opera para quedar en tablas, sino para generar ganancias. Dejarse llevar por experiencias previas nubla la objetividad y provoca decisiones desequilibradas. Aquí el juego se libra en la mente tanto como en los gráficos, y la capacidad de separar una operación de la siguiente se vuelve fundamental para sobrevivir en los mercados. Esa lección también se encuentra en el deporte de élite.
Conversando con un golfista profesional sobre Tiger Woods, surgió una verdad decisiva: la habilidad de olvidar errores y concentrarse plenamente en el siguiente golpe marca la diferencia. Mientras unos cargan con fallos anteriores y los arrastran a la jugada siguiente, los mejores vacían su mente y vuelven al presente. En el trading ocurre lo mismo. No gana quien más indicadores maneja, sino quien sabe liberar el peso de los errores y mantenerse enfocado en lo que ocurre en este instante. La disonancia cognitiva surge cuando se sostienen simultáneamente ideas contradictorias, generando incomodidad mental. En trading, esto se traduce en el conflicto entre cerrar posiciones rentables por miedo a perder ganancias o dejar correr pérdidas. Esta lucha interna provoca decisiones basadas en emociones pasadas en lugar de la información actual del mercado. El desafío consiste en mantener la mente enfocada en los gráficos y en lo que muestran en el presente, evitando que experiencias previas influyan en la evaluación objetiva de cada operación. El miedo es un factor central en la toma de decisiones. Aunque se reconoce que la posición no puede generar pérdidas por el stop en break-even, el temor a que las ganancias desaparezcan o se reduzcan domina la mente. Este miedo refleja un instinto ancestral de protección frente al dolor, útil para la supervivencia, pero contraproducente en entornos de trading. La preparación gradual y la exposición progresiva a situaciones de riesgo permiten fortalecer la capacidad de tolerar la incertidumbre y manejar pérdidas sin que éstas nublen la razón. El ejemplo de Philippe Petit ilustra la gestión del miedo mediante preparación y visualización. Durante 7 años se entrenó física y mentalmente antes de caminar entre los rascacielos, usando ejercicios de visualización para anticipar lo peor y acostumbrarse a la sensación de temor. Al exagerar sus temores y enfrentarlos en un entorno controlado, logró que la amenaza real resultara menos intimidante. Esta estrategia demuestra que enfrentar y comprender los miedos permite controlar la ansiedad y actuar con claridad cuando se presentan riesgos significativos. El ego y la relación con el fracaso afectan la actitud frente al riesgo. La percepción de errores y fracasos como oportunidades de aprendizaje permite desarrollar resiliencia y confianza. Asumir la responsabilidad completa de los resultados, sin excusas ni justificaciones, transforma la experiencia de fallar en un recurso para mejorar. Este enfoque fortalece la capacidad de enfrentar decisiones difíciles, aceptar pérdidas y aprender de los errores sin quedar atrapado en la culpa o la frustración. La honestidad radical con uno mismo y con los demás es una herramienta esencial. Reconocer errores sin defensas ni excusas neutraliza críticas y facilita la reflexión. Esta actitud permite centrarse en la mejora continua y en el análisis objetivo de cada situación, en lugar de perder energía en justificarse. La práctica constante de esta disciplina mental construye una base sólida para operar con claridad, manejar emociones y enfrentar riesgos con equilibrio y confianza. El comportamiento de muchos traders refleja patrones mentales poco saludables, donde el miedo surge incluso cuando las posiciones son rentables. Este miedo se manifiesta como temor a perder ganancias acumuladas en papel y genera decisiones basadas en emociones más que en la información del mercado. La tendencia a aferrarse a posiciones perdedoras con la esperanza de que se recuperen reemplaza la racionalidad por ilusiones de control, mostrando cómo la mente busca minimizar el dolor y equilibrar emociones. La clave radica en desarrollar asociaciones mentales correctas que refuercen la paciencia y la disciplina frente a las fluctuaciones del mercado. Mantener posiciones rentables requiere superar el miedo y permitir que los beneficios se desarrollen sin interferencias emocionales. La exposición progresiva a riesgos y la experiencia de sostener operaciones exitosas generan placer y confianza, creando neuroasociaciones positivas. El disfrute de seguir un plan correcto y ver recompensados los movimientos del mercado refuerza la estabilidad emocional y enseña que la paciencia y la observación directa del precio son más poderosas que las decisiones impulsivas guiadas por la ansiedad.
La pasión por un proyecto y la aceptación de riesgos extremos son factores esenciales para superar el miedo al fracaso, como ejemplifica Elon Musk. La claridad en la motivación y la visualización de los peores escenarios permiten enfrentar la incertidumbre con resiliencia. Este enfoque se refleja en la práctica del trading, donde anticipar y aceptar los riesgos y los resultados adversos ayuda a mantener la mente centrada y reduce la influencia de emociones paralizantes en la toma de decisiones. El fracaso y la evaluación honesta de los errores se convierten en herramientas de aprendizaje y crecimiento. Reconocer los errores sin excusas permite mejorar la disciplina y la capacidad de análisis. La práctica constante de aceptar la responsabilidad total de cada operación fortalece la confianza y permite enfrentar decisiones difíciles con equilibrio, transformando las experiencias negativas en oportunidades para perfeccionar la estrategia y la mentalidad de trading. La voluntad y el compromiso determinan el éxito en el trading. Muchos buscan guía de expertos pero no muestran un esfuerzo proporcional a sus objetivos, lo que limita sus resultados. Aprender requiere dedicación, práctica constante y la capacidad de absorber enseñanzas de quienes ya dominan la disciplina. La combinación de estudio, paciencia, exposición a riesgos y control emocional crea la base para operar con consistencia y aprovechar patrones sin caer en ilusiones, demostrando que el éxito depende más de la mente que de los gráficos en sí. La maldición de los patrones. Los gráficos ofrecen oportunidades para todo tipo de traders, pero no determinan el éxito por sí mismos. Elegir un marco temporal adecuado depende de la capacidad de concentración y del tiempo disponible, y los gráficos permiten identificar puntos de entrada y salida con mayor precisión que el análisis fundamental. Sin embargo, la verdadera riqueza no proviene de la habilidad para leer un gráfico ni del uso de indicadores, sino de la forma en que se piensa y se gestiona la mente durante las operaciones. La combinación de análisis técnico y fundamental debe complementarse sin depender exclusivamente de uno u otro. El sesgo de percepción, conocido como patternicity o apofenia, lleva a ver patrones donde no existen y a interpretar información de acuerdo con creencias previas. Esta tendencia puede afectar el juicio del trader al confundir deseos con realidad, creando decisiones basadas en opiniones personales más que en datos objetivos. La mente filtra inconscientemente información que contradice las expectativas, mostrando solo lo que confirma creencias previas, y esto puede llevar a perder objetividad y eficiencia en el trading. Los estudios de traders experimentados muestran que el exceso de confianza en herramientas como líneas de tendencia o ratios de Fibonacci puede inducir ilusiones de certeza. La interpretación posterior a los hechos refuerza la percepción de que ciertas herramientas son infalibles, cuando en realidad la riqueza se genera por la disciplina y la mentalidad estratégica, no por los instrumentos empleados. Comprender la función del sesgo y la apofenia ayuda a distinguir entre la utilidad de una herramienta y la dependencia emocional de su supuesto poder predictivo. Comparaciones entre traders exitosos revelan que no es la frecuencia con la que una herramienta acierta lo que genera beneficios, sino la gestión del riesgo y la constancia en el método. Las secuencias de Fibonacci y otros indicadores funcionan solo ocasionalmente, pero se vuelven efectivos cuando se aplican con riesgo controlado y tamaño de posición adecuado. La creencia en un orden matemático universal de los mercados puede ser engañosa, y reconocer la aleatoriedad y los límites de las herramientas permite operar con mayor claridad y menos sesgo emocional. La búsqueda de certezas y patrones puede generar ilusiones peligrosas. La tendencia a sobrevalorar secuencias y ratios refleja la necesidad de creer en un orden subyacente, lo que puede nublar la objetividad y conducir a errores. La ignorancia en áreas externas al trading, como en la interpretación de estadísticas sociales o creencias personales, ilustra cómo incluso individuos inteligentes pueden caer en falacias si buscan pruebas que confirmen sus expectativas.
El desafío está en reconocer estas limitaciones y operar siempre desde la realidad observada y no desde deseos o supuestos teóricos. El auge de los gráficos de velas japonesas llevó a la creación de numerosos patrones con nombres distintos pero muy similares, muchas veces con fines comerciales más que prácticos. Algunos autores y educadores promocionan estas herramientas sin realmente operar, lo que genera una ilusión de relevancia estadística que no siempre existe. Estudios recientes confirman que los patrones de velas tienen poco poder predictivo y que aplicar filtros técnicos no aumenta significativamente su efectividad, demostrando que la creencia en su infalibilidad está basada en sesgos y expectativas más que en resultados objetivos. La enseñanza de numerosos patrones crea la falsa idea de que conocerlos todos asegura éxito, cuando en realidad puede inducir a dudar de posiciones válidas y obstaculizar la toma de decisiones. Las herramientas técnicas tienen utilidad, pero no sustituyen la disciplina, la gestión emocional y la estrategia del trader. Comprender que la efectividad depende de la forma de pensar y actuar frente al mercado es clave para diferenciar entre aprendizaje práctico y mero seguimiento de patrones. Historias de traders profesionales muestran que no se requiere un porcentaje de acierto superior al 50 para obtener ganancias. Algunos operadores exitosos lograron beneficios significativos con un hit rate de 25 a 30%, gracias a la gestión del riesgo, la planificación de las pérdidas pequeñas y la maximización de ganancias en operaciones ganadoras. El éxito no depende de la frecuencia de aciertos, sino de la proporción entre riesgos asumidos y ganancias obtenidas, y de la capacidad de actuar con convicción y consistencia. La paciencia y la disciplina son fundamentales en el trading. La habilidad para dejar que el conocimiento y la experiencia maduren y para ejecutar operaciones sin miedo a las consecuencias determina la evolución del operador. La progresión no es lineal, implica avances y retrocesos, y requiere tiempo para que el trader se adapte a tamaños de operación mayores sin activar temores que interfieran en su desempeño. Crecer en la gestión emocional y estratégica es tan importante como el aprendizaje técnico. El trading es un juego inmutable donde los elementos externos cambian pero las reglas internas permanecen. El conocimiento del propio comportamiento, la comprensión de los mercados y la disposición a modificar patrones mentales frente al miedo y la esperanza son esenciales para progresar. Las transformaciones no ocurren por sí solas, requieren esfuerzo deliberado para reemplazar hábitos limitantes y adoptar un enfoque que permita operar con claridad, disciplina y convicción. Los gráficos son solo una herramienta visual que refleja las decisiones de otros participantes del mercado. No determinan por sí mismos la rentabilidad de un trader, pues controlar la mente y evitar que las respuestas automáticas dicten las decisiones es clave. Ejercicios de percepción demuestran que los ojos y la mente no siempre coinciden, lo que evidencia la tendencia a interpretar erróneamente la información y a actuar por reflejo, algo que puede ser peligroso en trading. La observación consciente y la disciplina mental permiten diferenciar entre lo que realmente está sucediendo y lo que creemos ver. El valor de un activo es subjetivo y emocional, mientras que el precio surge del encuentro entre compradores y vendedores. El mercado cambia constantemente, y adaptarse requiere aceptar la transformación como parte del juego. Los traders deben desarrollar flexibilidad mental para modificar sus decisiones sin perder equilibrio emocional, ya que la resistencia al cambio limita la capacidad de anticipar movimientos y aprovechar oportunidades. Entender esta diferencia entre valor y precio es fundamental para actuar con claridad frente a la volatilidad. Las estadísticas muestran que los cierres positivos y negativos en los índices bursátiles se distribuyen casi equitativamente, lo que indica que los traders de corto plazo no pueden depender exclusivamente de tendencias a largo plazo. Cada activo es dinámico, influido por las opiniones y acciones de quienes participan en el mercado. El éxito requiere reconocer esta naturaleza cambiante y actuar según la información disponible,
sin asumir que la mayoría está equivocada y sin trasladar comportamientos del mundo cotidiano al trading. El comportamiento humano en la vida diaria, como aprovechar descuentos en supermercados, se basa en la búsqueda de placer y satisfacción inmediata. Esta inclinación natural puede ser contraproducente en trading, donde las emociones y los impulsos deben ser controlados. Aprender a separar la conducta de consumo de la conducta de inversión permite evitar decisiones irracionales y mantener la objetividad en la ejecución de estrategias, protegiendo el capital frente a reacciones automáticas que parecen racionales pero no lo son. El aprendizaje en trading requiere paciencia, observación y autoconocimiento. La capacidad de ejecutar operaciones con confianza, aceptar pequeñas pérdidas y maximizar ganancias en situaciones favorables define el desempeño. La disciplina mental, la gestión emocional y la adaptación constante al flujo del mercado son más importantes que el seguimiento de patrones o indicadores. Comprender que el trading es un entorno distinto al mundo cotidiano ayuda a desarrollar hábitos consistentes y a mantener una ventaja competitiva frente a otros operadores. Actuar impulsivamente frente a movimientos del mercado genera pérdidas a largo plazo, incluso cuando inicialmente parece haber éxito. Comprar porque un activo parece barato o vender porque parece caro crea patrones mentales que refuerzan hábitos perjudiciales. La disciplina y la conciencia en cada operación permiten reducir estas decisiones impulsivas, incrementando la rentabilidad y la satisfacción profesional al centrarse en análisis objetivos y no en reacciones automáticas. Registrar y analizar cada operación revela tendencias en la conducta del trader, como apostar repetidamente a la baja en mercados al alza o a la alza en mercados a la baja. Comprender que no existen verdaderas gangas en los mercados financieros transforma la perspectiva y evita que las emociones influyan en las decisiones. Cada acción en el mercado representa la interacción de otros participantes, y el éxito depende de aceptar esta realidad en lugar de insistir en percepciones personales de valor. Comparar el comportamiento humano en la vida cotidiana con la conducta en trading evidencia diferencias críticas. Buscar ofertas en supermercados refleja placer inmediato y racionalidad dentro de un presupuesto, mientras que en los mercados financieros los precios reflejan demanda y equilibrio entre compradores y vendedores. Creer que un activo está caro o barato basándose en la experiencia cotidiana es un error que puede generar pérdidas, por lo que operar con indicadores tradicionales muchas veces resulta contraproducente. Aceptar que el mercado no se puede controlar ni convencer es esencial para gestionar la adversidad. La fuerza, la persuasión o la riqueza personal no modifican un resultado desfavorable. Cambiar la relación con el mercado implica ajustar la reacción frente a las fluctuaciones, abandonando creencias y valores que limitan el desempeño. La transformación de la mentalidad permite distinguir entre el ego y la acción efectiva, aprendiendo a perder cuando es necesario para poder ganar. Observar con objetividad y flexibilidad convierte la experiencia en aprendizaje práctico. Surrender al flujo del mercado, similar a surfear una ola, permite aprovechar las oportunidades reales en lugar de aferrarse a opiniones preconcebidas. La simplicidad en las decisiones, centrada en lo que sucede en el momento, es más rentable que teorías complejas. Actuar con la mente abierta y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado asegura decisiones efectivas y consistentes, controlando emociones que normalmente afectan la conducta humana. Luchando contra mi humanidad. La mayoría de los traders minoristas repite patrones conductuales autodestructivos que conducen a pérdidas constantes. La inteligencia y la motivación personal no garantizan éxito en los mercados, ya que la incapacidad para aceptar pérdidas y la gestión emocional deficiente bloquean la rentabilidad. La mente busca evitar el dolor y, en consecuencia, justifica mantener posiciones perdedoras o modificar el tamaño de las operaciones según el miedo o la esperanza, en lugar de basarse en un análisis objetivo de la situación.
La esperanza en que una posición cambie de negativo a positivo actúa como un mecanismo de defensa frente al dolor. Los traders a menudo prolongan pérdidas y aumentan la exposición en un intento de recuperar lo perdido, reaccionando a emociones más que al mercado. Esta conducta demuestra que no operan en función del precio y la información, sino según la necesidad de proteger su ego y evitar sentir el fracaso, lo que compromete la libertad de pensamiento y la perspectiva objetiva. Tomar ganancias prematuras o reducir la exposición durante una racha positiva refleja el mismo patrón, miedo al dolor futuro. Incrementar la inversión durante pérdidas para compensarlas revela cómo la mente persigue recuperar el estado de equilibrio emocional, no la optimización de resultados. El reconocimiento de este mecanismo es crucial para diferenciar entre decisiones basadas en oportunidades reales y decisiones motivadas por el temor o la ansiedad, entendiendo que la gestión de emociones es central en el desempeño financiero. Actuar sin miedo requiere comprender la naturaleza del temor y su impacto en la toma de decisiones. La fatiga o la preparación insuficiente amplifican la disonancia cognitiva, generando conflictos internos entre el impulso racional y la voz del miedo. Reconocer estas barreras permite restablecer la claridad mental mediante pausas, reflexión y observación consciente, evitando que la ansiedad o la codicia distorsionen la interpretación de la información y conduzcan a errores repetidos en las operaciones. El estudio detallado del comportamiento del mercado, analizando movimientos pasados y descomponiendo las fluctuaciones en componentes específicos, permite anticipar la acción probable de los precios. Este enfoque, similar a estudiar a un compañero de baile para entender su ritmo y respuesta, ayuda a enfrentar el miedo al tomar decisiones. Observar patrones históricos y reconocer la naturaleza de las oscilaciones proporciona un marco sólido para operar con confianza, transformando la percepción del mercado en un aprendizaje práctico y adaptable para cada sesión de trading. Operar sin miedo requiere combinar disciplina emocional, preparación mental y conocimiento profundo del comportamiento del mercado. Comprender que los retrocesos suelen fluctuar entre 7 y 12 puntos permite diseñar estrategias de entrada con riesgo mínimo. Observar patrones de precios pasados y calcular distancias de stop loss con base en movimientos previos brinda una ventaja significativa frente a la mayoría de los traders, quienes rara vez realizan esta preparación detallada. Registrar y analizar operaciones pasadas fortalece la capacidad de aprender de errores y éxitos previos. Revisar decisiones impulsivas, cierres prematuros de ganancias y operaciones apresuradas permite reconocer patrones autodestructivos y utilizar las lecciones como combustible para mejorar. Este enfoque recuerda cómo atletas de élite convierten críticas en motivación para superar sus límites, aplicando la autoevaluación constante como motor de progreso. La conducta de los traders demuestra que actúan según emociones más que según el mercado. Ejecutar compras en tendencias bajistas o ventas en rallies aparentes refleja la incapacidad de aceptar la realidad de los precios. El análisis de sentimiento global evidencia que la mayoría opera de forma contraria a la dirección del mercado, confirmando que las pérdidas no provienen de falta de conocimiento técnico, sino de la interpretación distorsionada de la información disponible. La tendencia natural de los traders es ser esperanzados frente a pérdidas y temerosos frente a ganancias, lo que lleva a decisiones erróneas y a maximizar pérdidas mientras se minimizan ganancias. Invertir desde el miedo o la esperanza en lugar de la oportunidad provoca que se persigan pérdidas más allá del límite saludable, mientras se cierran posiciones rentables demasiado pronto. Cambiar este patrón requiere conciencia de la conducta propia y práctica constante para reprogramar las respuestas emocionales frente a ganancias y pérdidas. La mente se fortalece mediante repetición y disciplina, al igual que un músculo requiere entrenamiento continuo. Reconocer los sesgos naturales y establecer un plan para gestionarlos permite operar con mayor claridad y confianza. Esta práctica sistemática, combinada con análisis riguroso y registro detallado de operaciones,
crea un marco que facilita tomar decisiones desde una perspectiva de oportunidad en lugar de miedo, transformando la forma de interactuar con los mercados y aumentando las posibilidades de éxito sostenido. El comportamiento poco común en el trading no se limita a errores evidentes como cortar ganancias prematuramente, operar impulsivamente o buscar entretenimiento en las operaciones. Va más allá, cuestionando por qué se realizan ciertas acciones y por qué se toman decisiones en momentos específicos. Observar la disciplina de traders legendarios muestra que la capacidad de agregar a posiciones ganadoras en lugar de retirarse ante la primera ganancia es una característica clave del éxito. Esta práctica refuerza conductas correctas y combate la tendencia natural de buscar seguridad inmediata. Aprender de mentores experimentados puede transformar la forma de operar. Cambiar la perspectiva sobre la gestión de ganancias implica priorizar la expansión de posiciones ganadoras frente a la seguridad de retirar beneficios parciales. La acción consciente de desafiar la tendencia instintiva de proteger ganancias permite desarrollar un enfoque que busca oportunidades reales en lugar de reaccionar al miedo. La práctica constante de esta estrategia construye una nueva mentalidad que favorece la disciplina y la coherencia en las decisiones. El impulso natural del ser humano facilita agregar a posiciones perdedoras por la percepción de obtener un mejor precio, mientras que añadir a posiciones ganadoras genera incomodidad. La mente se centra en la protección de lo ya ganado, generando dudas sobre la validez del éxito. Este sesgo provoca que la mayoría de los traders actúe de forma opuesta al mercado, aumentando el riesgo y limitando el potencial de ganancias. Reconocer esta contradicción es el primer paso para reprogramar la conducta y actuar en línea con las oportunidades reales. Existen estrategias específicas para agregar a posiciones ganadoras. Se puede mantener el tamaño inicial de cada operación o reducir gradualmente las posiciones posteriores, comenzando con la primera más grande. La elección del método adecuado depende del nivel de comodidad del trader y de su capacidad para enfrentar la incomodidad inicial. La práctica repetida fortalece la confianza y permite que la acción de agregar posiciones se convierta en hábito, reduciendo la influencia de respuestas emocionales automáticas. El objetivo de agregar a posiciones ganadoras es transformar la conducta humana habitual en trading. Cambiar la pregunta de ¿dónde tomar ganancias? A cómo aumentar ganancias cuando se tiene razón desarrolla un nuevo patrón de pensamiento. Este enfoque establece caminos neuronales que facilitan tomar decisiones basadas en la oportunidad y no en el miedo, fomentando consistencia y éxito a largo plazo en un mercado que premia la disciplina y la capacidad de actuar diferente a la mayoría. Controlar el riesgo al agregar a posiciones ganadoras requiere siempre el uso de un stop loss. Este mecanismo permite limitar la pérdida incluso cuando se suman operaciones a una posición ya rentable, ofreciendo protección frente a movimientos adversos del mercado. Operar con disciplina y detenerse ante el riesgo definido evita caer en la tentación de cerrar prematuramente posiciones ganadoras, comportamiento que limita el potencial de beneficios a largo plazo. La gestión de riesgo es fundamental para mantener la coherencia en cada operación y permitir aprovechar tendencias fuertes. El enfoque correcto no se centra en un solo trade, sino en el desempeño a lo largo de muchas operaciones. El resultado de una operación individual es impredecible, mientras que la consistencia y la disciplina aplicadas a múltiples trades generan resultados predecibles y sostenibles. Mantener el mismo comportamiento correcto en cada operación asegura que las decisiones estén guiadas por principios sólidos y no por emociones o deseos momentáneos. Esta perspectiva estadística es esencial para desarrollar una estrategia rentable y confiable. Observar los errores comunes de la mayoría de los traders permite establecer conductas opuestas y efectivas. Los operadores que pierden frecuentemente no agregan a sus ganadores, no utilizan stop loss, aumentan posiciones perdedoras y toman ganancias parciales demasiado pronto.
Evitar estas prácticas y agregar de manera controlada a las posiciones exitosas aumenta la probabilidad de maximizar beneficios. Actuar de forma contraria a la norma y aplicar disciplina sistemática establece ventajas claras frente a quienes siguen hábitos tradicionales y limitantes. No establecer un objetivo de ganancias fijo y concentrarse en definir el riesgo es clave para preservar el potencial de rendimiento. Limitar ganancias reduce la oportunidad de capturar movimientos importantes, mientras que un enfoque centrado en la pérdida controlada permite dejar correr las operaciones cuando el mercado muestra tendencias fuertes. Esta filosofía requiere mantener la calma y la objetividad, priorizando la disciplina sobre la reacción emocional ante cada resultado y evitando decisiones basadas en compensar pérdidas previas. Revisar constantemente cada operación y analizar los errores fortalece la mentalidad de trading. La evaluación rigurosa permite identificar patrones impulsivos, la tendencia a cerrar prematuramente y la capacidad de agregar a posiciones ganadoras de manera efectiva. La constancia en el análisis y la práctica de la disciplina construyen hábitos que refuerzan la habilidad de operar con éxito, asegurando que los beneficios potenciales se maximicen y que las decisiones no sean dictadas por el miedo o la necesidad de recuperar pérdidas anteriores. Agregar a posiciones ganadoras requiere un método sistemático que combine análisis de volatilidad y gestión de riesgo. La volatilidad histórica del activo define los intervalos de adición, mientras que el riesgo por operación se calcula como un porcentaje del capital disponible. Cada incremento a la posición debe considerar la magnitud del stop loss para asegurar que la exposición total siga controlada. Este enfoque permite aumentar la rentabilidad mientras se mantiene el riesgo dentro de los límites definidos. La determinación del tamaño de la operación es esencial para gestionar pérdidas potenciales. Dividir el riesgo total por la volatilidad permite establecer unidades de trading coherentes con el capital y la tolerancia al riesgo. Agregar posiciones en incrementos más pequeños refuerza la disciplina y combate la tendencia natural a reducir riesgos prematuramente. La acción deliberada de aumentar posiciones ganadoras condiciona la mente a enfrentar el malestar que genera la pérdida de oportunidades potenciales. Observar los patrones históricos del mercado ayuda a identificar días de tendencia y momentos en los que conviene añadir posiciones. Reconocer situaciones como brechas no cerradas o inicios fuertes de sesión permite anticipar movimientos sostenidos. Durante estas fases, es crítico mantener la calma y actuar según el plan, ajustando los stop loss y agregando gradualmente a la posición para aprovechar el potencial de un día rentable, incluso si al principio la operación experimenta pérdidas temporales. El control del dolor psicológico generado por pérdidas iniciales fortalece la capacidad de operar con consistencia. La incomodidad al añadir posiciones durante un periodo adverso enseña a dominar impulsos emocionales y a mantener el comportamiento correcto frente a la mayoría de traders que tienden a reducir su exposición ante ganancias. La paciencia y la perseverancia permiten que las operaciones puedan convertirse en movimientos significativos y que el aprendizaje derivado de cada experiencia se traduzca en decisiones más acertadas a largo plazo. La flexibilidad y la preparación para adaptarse a la evolución del mercado son indispensables. Cada operación exige evaluar si se deben tomar ganancias parciales o dejar correr la posición, siempre priorizando la disciplina sobre la emoción. Aprender a añadir de manera controlada, incluso después de haber obtenido beneficios, permite capturar movimientos grandes sin comprometer la exposición total. Esta filosofía enseña a equilibrar riesgo y oportunidad, generando hábitos que incrementan la probabilidad de éxito consistente en la operativa diaria. La experiencia en trading requiere aceptar la incomodidad como parte del proceso. La mente consciente define estrategias y stop loss, mientras que la mente subconsciente busca evitar el dolor, empujando a cerrar ganancias prematuramente o mantener pérdidas por más tiempo. El éxito depende de reconocer estos dos impulsos y entrenar la mente para actuar según el plan,
incluso cuando la presión emocional es intensa. La disciplina mental permite ejecutar decisiones correctas frente a movimientos inciertos del mercado. La anticipación de escenarios adversos ayuda a evaluar riesgos y fortalece la confianza en el plan. Elegir entre seguir la estrategia o ceder a impulsos emocionales genera experiencias de dolor diferentes, siendo más perjudicial ignorar el plan que enfrentar pérdidas temporales. La práctica de adherirse a la estrategia refuerza la habilidad de tomar decisiones racionales y evita la recompensa equivocada de actuar impulsivamente ante el miedo o la codicia. Comprar o vender basándose en la percepción de precios altos o bajos puede inducir errores por la mentalidad colectiva. Los traders suelen evitar posiciones que parecen caras o esperar para vender cuando un activo cae, lo que los coloca en desventaja. La ventaja surge al actuar de manera contraria a la mayoría, comprando fuerza y vendiendo debilidad, siguiendo la tendencia en lugar de buscar puntos exactos de giro. Esta filosofía requiere aceptar que no se capturarán todos los máximos y mínimos, priorizando la coherencia sobre la exactitud. La habilidad de cambiar rápidamente de posición ante nuevas condiciones de mercado es crucial. Observar ejemplos de traders expertos demuestra que la convicción y la energía al actuar permiten adaptarse a cambios repentinos sin titubeos. La indecisión o la rigidez impiden aprovechar oportunidades, y muchos operadores con experiencia no logran ajustar sus posiciones a tiempo. La agilidad mental y la determinación son esenciales para enfrentar el dinamismo del mercado y tomar decisiones efectivas bajo presión. Intentar encontrar mínimos absolutos en activos puede resultar muy costoso. La atracción por gangas puede llevar a cometer errores similares a comprar en un supermercado solo por descuentos, sin considerar el riesgo real. Actuar bajo la ilusión de oportunidades de bajo costo en mercados en caída puede generar pérdidas significativas. La prudencia exige reconocer señales de alerta y evitar inversiones impulsivas, comprendiendo que el comportamiento colectivo muchas veces conduce a errores graves, como ocurrió con Northern Rock durante la crisis financiera. Tomar decisiones frente a inversiones implica enfrentarse al miedo de asumir pérdidas. La tendencia humana es cerrar posiciones que van bien y mantener las que van mal por la esperanza de que se recuperen. Este sesgo emocional genera que las pérdidas se sientan más intensamente que las ganancias, lo que explica por qué muchos traders pierden más en sus operaciones perdedoras que ganan en las exitosas. Entender esta dinámica es fundamental para controlar las decisiones y no dejar que la aversión al dolor condicione la estrategia. La analogía del CEO y el adicto ilustra que arriesgar lo seguro por lo incierto es un error común. La habilidad para gestionar pérdidas supera a la aplicación técnica en la obtención de ganancias sostenibles. El éxito en trading depende de entrenar la mente para aceptar la pérdida como parte del proceso, actuar con disciplina y mantener la perspectiva a largo plazo, en lugar de dejarse guiar por la gratificación inmediata o la ilusión de una recuperación rápida. Controlar la mente define el futuro financiero. Mantener la atención plena, asumir la responsabilidad total de las acciones y resistir distracciones diarias son prácticas esenciales para mantener el rumbo. La capacidad de desensibilizar la respuesta emocional frente al miedo, la codicia y otras reacciones humanas determina la eficacia en el mercado. La disciplina interna y la conciencia de uno mismo son más importantes que las herramientas y los gráficos, porque el verdadero desafío es dominar la propia humanidad para operar con claridad y constancia. Desprecio. La fuerza del disgusto puede transformar conductas profundamente arraigadas. Observar cómo la aversión hacia uno mismo o hacia un comportamiento repetitivo puede superar incluso patrones naturales, como comer, muestra que el cambio verdadero surge cuando se alcanza un punto de rechazo intenso. El disgusto genera motivación más potente que la felicidad, obligando a enfrentar errores y patrones autodestructivos que de otro modo serían ignorados o tolerados. Reconocer esta emoción permite confrontar la propia conducta de manera decisiva.
La experiencia de perder control frente a hábitos dañinos revela la necesidad de un examen honesto y profundo. Admitir las fallas y enfrentarlas sin máscaras genera un punto de inflexión. La exposición de las propias debilidades, ya sea en el ámbito personal o profesional, funciona como un reinicio que permite redefinir la conducta y construir nuevos hábitos más sólidos y efectivos. Este proceso requiere valentía y disposición para confrontar la verdad sin autoengaños. En el contexto del trading, las pérdidas recurrentes reflejan patrones que deben ser detenidos mediante disciplina y autocontrol. Revisar detalladamente cada operación, identificar errores y reconocer la propia responsabilidad permite evitar repetir los mismos fallos. El disgusto frente a la ineficacia o a la irresponsabilidad personal se convierte en la palanca que impulsa cambios estratégicos y mentales, esenciales para progresar. La transformación exige un enfoque sistemático, similar al entrenamiento de élite, donde se desmantela lo antiguo para reconstruir lo nuevo con fortaleza y convicción. Ser honesto con uno mismo, aceptar los errores y establecer un plan de acción claro permite superar hábitos perjudiciales y alcanzar un nivel de control que antes parecía inalcanzable. Este proceso de limpieza y reconstrucción fortalece la confianza y la determinación. Al aplicar estas lecciones al trading, la clave radica en comenzar de nuevo con una mentalidad renovada y un enfoque consciente. Revisar estrategias, adoptar disciplina emocional y asumir responsabilidad completa sobre cada decisión crea un entorno propicio para la mejora continua. La combinación de autocrítica, aprendizaje constante y acción deliberada permite reemplazar patrones destructivos por hábitos que conduzcan al éxito sostenido. La mente errante. La mente es un aliado y un enemigo al mismo tiempo. Mantener el control sobre los pensamientos y actuar con intención determina el rumbo de la vida y del éxito en cualquier actividad. La responsabilidad total sobre cada decisión permite vivir de manera auténtica, evitando que distracciones y hábitos erráticos gobiernen las acciones. La conciencia plena y la atención constante sobre el propio propósito aseguran que las decisiones estén alineadas con los objetivos deseados. El conocimiento por sí solo no garantiza acción efectiva. La mente tiende a divagar y buscar gratificación inmediata, desviando del camino hacia los resultados deseados. Reconocer esta tendencia y establecer rituales diarios para reafirmar metas y propósitos permite mantener el enfoque y actuar consistentemente en interés propio, evitando errores impulsivos que comprometan el progreso personal y profesional. El entrenamiento mental es tan crucial como el técnico, especialmente en contextos donde la presión y la incertidumbre son constantes. Prepararse mediante visualizaciones de escenarios desafiantes ayuda a fortalecer la disciplina, controlar emociones y anticipar reacciones instintivas que podrían sabotear el desempeño. Esta práctica transforma debilidades en oportunidades de aprendizaje y mejora continua. Visualizar y ensayar mentalmente situaciones adversas permite desarrollar paciencia y agresividad estratégica en el momento adecuado. La repetición y el recordatorio constante de objetivos construyen hábitos que moldean la conducta, haciendo posible responder de manera óptima frente a desafíos reales. La preparación mental garantiza que la reacción ante eventos inesperados sea consciente y no impulsiva, fortaleciendo la capacidad de adaptación y resiliencia. La motivación surge del reconocimiento de riesgos y consecuencias negativas si no se actúa. El miedo y el disgusto se convierten en impulsores que obligan a enfrentar patrones destructivos y a generar cambios duraderos. Entrenar la mente para anticipar dificultades y mantener el control en situaciones de estrés asegura que las acciones estén alineadas con los objetivos, transformando la experiencia cotidiana en un laboratorio para el crecimiento y la excelencia personal. La resiliencia es fundamental para enfrentar desafíos y continuar avanzando. Experiencias extremas enseñan que el fracaso momentáneo no debe detener la acción ni la ambición. Cada error proporciona información valiosa y perspectiva,
y aprender a levantarse después de cada caída permite mantenerse en el juego con claridad y determinación, fortaleciendo la disciplina y la capacidad de adaptación frente a situaciones complejas. En el trading, el control emocional y la capacidad de análisis son esenciales. Las decisiones impulsivas generan pérdidas, mientras que la reflexión estratégica y la evaluación de patrones previos permiten ajustar posiciones de manera inteligente. Comprender la relación entre variables, anticipar movimientos y actuar con paciencia y precisión transforma los errores en oportunidades de aprendizaje y fortalece la consistencia en los resultados. Mantener la concentración y la confianza, aun frente a la incertidumbre y los contratiempos, distingue a quienes progresan de quienes se detienen por miedo. La práctica constante de observar, evaluar y adaptarse permite tomar decisiones fundamentadas y aprovechar tendencias a favor del objetivo. La disciplina mental, combinada con la experiencia, genera un enfoque firme y la capacidad de aprovechar oportunidades incluso después de pérdidas repetidas, consolidando un desempeño exitoso y sostenido. Operando en una mala racha. El trading puede convertirse en una experiencia profundamente solitaria y emocionalmente intensa. Pérdidas significativas afectan la mente y la vida personal, generando dudas, frustración y sensación de impotencia. Incluso operadores experimentados pueden ver cómo su disciplina y paciencia se ven desafiadas por eventos inesperados que alteran sus posiciones, provocando consecuencias financieras y personales graves. La forma en que se enfrenta cada pérdida determina si se aprende y se avanza o si se entra en una espiral destructiva. La preparación técnica y mental es esencial, pero no garantiza inmunidad frente a la mala suerte o movimientos imprevistos del mercado. Operar bajo estrés, con expectativas distorsionadas o con la necesidad de recuperar rápidamente pérdidas puede llevar a decisiones precipitadas y a duplicar los errores. El control emocional y la conciencia de los propios límites se vuelven tan importantes como la estrategia utilizada, ya que incluso sistemas efectivos pueden fallar si la mente no actúa de manera coherente y calmada frente a la adversidad. El aprendizaje a partir de errores ajenos y propios demuestra que la disciplina y la paciencia son claves para sostenerse en el tiempo. Observar cómo otros superan rachas negativas o gestionan sus emociones permite comprender que el éxito no se mide solo por ganancias inmediatas, sino por la capacidad de mantener la constancia, la claridad y la racionalidad en momentos de presión. Reconocer los riesgos y ajustar la conducta frente a la volatilidad ayuda a mantener el enfoque y la resiliencia, evitando decisiones impulsivas que pueden tener consecuencias devastadoras. El equilibrio entre la vida personal y el trading es determinante para sostener el rendimiento a largo plazo. Dedicar tiempo a descansar, a interactuar con familiares o amigos y a desconectar del mercado permite recargar la mente y evaluar las situaciones desde una perspectiva más objetiva. Las pausas no significan abandonar, sino crear espacio para la reflexión y la recuperación, lo que a la larga fortalece la toma de decisiones y evita que la presión emocional afecte la ejecución de estrategias. La comparación con otros operadores puede generar sentimientos de envidia y frustración, pero también puede ser un motor para mejorar. Contar con colegas o amigos que desafíen nuestras habilidades permite aprender de la competencia y mantener la motivación. La rivalidad constructiva impulsa el crecimiento y ayuda a reconocer que las pérdidas no son un fracaso absoluto, sino oportunidades para reforzar disciplina, paciencia y capacidad de análisis, fortaleciendo la mentalidad necesaria para enfrentar futuras rachas adversas. El trading no se trata solo de ganar dinero, sino de desafiar los propios límites y enfrentar situaciones incómodas que impulsan el crecimiento personal. La admiración por el esfuerzo de otros, como atletas o artistas, muestra cómo la disciplina y la dedicación constante son fundamentales para mejorar en cualquier ámbito. Reconocer que nos motiva permite mantener la pasión y la concentración incluso durante las rachas negativas, recordando que los obstáculos son parte del proceso y que cada caída ofrece una oportunidad para reflexionar y ajustar la estrategia.
Aceptar que los altibajos son inevitables ayuda a sobrellevar las malas rachas sin perder la confianza. Cada sesión no define el éxito, y la perseverancia junto con la paciencia permite que la experiencia y el conocimiento maduren. Mantener un enfoque basado en procesos en lugar de resultados inmediatos asegura que la consistencia y la disciplina prevalezcan, generando una base sólida para superar dificultades y recuperar el rendimiento, confiando en que la constancia termina por producir resultados sostenibles. Abrazar el fracaso. Aceptar el fracaso es un paso fundamental para crecer como trader y como persona. La práctica por sí sola no garantiza la mejora, solo un enfoque consciente que identifique errores permite evolucionar y evitar repetir patrones perjudiciales. La exposición continua a situaciones desconocidas reduce la ansiedad y el miedo, transformando la percepción del riesgo en aprendizaje. La relación con el fracaso define en gran medida el crecimiento personal y profesional, y quienes lo enfrentan con resiliencia desarrollan la capacidad de persistir aun cuando los resultados inmediatos sean adversos. La preparación mental y el enfoque en los procesos más que en los resultados son esenciales para enfrentar la incertidumbre. La experiencia de atletas de élite y la práctica constante con objetivos claros muestran que la consistencia, la paciencia y la autoevaluación permiten superar obstáculos y mejorar gradualmente. Concentrarse en ejecutar el proceso de manera eficiente y no en el resultado inmediato fortalece la disciplina, reduce el impacto del miedo y la esperanza irracional, y asegura que el aprendizaje del fracaso se traduzca en progreso sostenible. El mejor perdedor gana. El éxito en el trading no depende de ser el mejor, tener un sistema perfecto o amigos influyentes, sino de la capacidad de aceptar la pérdida y aprender de ella. La mayoría de los traders pierden porque su relación con el miedo y el dolor los lleva a decisiones irracionales. Observar la conducta de otros muestra que la mayoría actúa de manera predecible, temen perder cuando deberían estar confiados y esperan recuperar pérdidas en lugar de aceptar el resultado. La verdadera ventaja surge al mirar hacia adentro y trabajar en la disciplina mental. Preparar la mente para el día de trading es esencial. La práctica de imaginar pérdidas y ganancias iguales permite alinear las emociones, evitando que el éxito o el fracaso distorsionen la estrategia. La intensidad del dolor por perder supera con creces la satisfacción de ganar, por lo que neutralizar la respuesta emocional garantiza estabilidad. La clave no está en evitar errores, sino en enfrentarlos con resiliencia, aceptando que perder forma parte del proceso y que sólo así se logra consistencia. El control de la mente reptiliana, encargada de la autoprotección, es vital. Ante la pérdida, la reacción automática es huir o evitar el riesgo, lo que limita el crecimiento. Aprender a correr hacia el dolor en lugar de evitarlo permite dominar la ansiedad y convertir la experiencia negativa en aprendizaje. La preparación mental diaria actúa como un ritual que fortalece la capacidad de enfrentar pérdidas, manteniendo la claridad estratégica sin que las emociones interfieran. El desarrollo de la consistencia implica entrenar la mente para no reaccionar de forma impulsiva ante los altibajos del mercado. Adoptar un enfoque centrado en los procesos y no en los resultados permite operar sin que el miedo o la esperanza distorsionen las decisiones. La práctica constante de enfrentar escenarios de pérdida y ganar control sobre la respuesta emocional convierte al trader en alguien capaz de sostener la ventaja incluso en entornos de incertidumbre y adversidad extrema. El camino hacia el éxito comienza desde dentro. La mayoría fracasa porque sigue los mensajes automáticos del cerebro ante el dolor, mientras que el pequeño grupo de exitosos aprende a reinterpretar esas señales. Los traders consistentes enfrentan la adversidad en lugar de evadirla, transformando la dificultad en un impulso de crecimiento. La clave está en cambiar la relación con la pérdida y el miedo, adoptando una mentalidad que convierte al mejor perdedor en el verdadero ganador. El éxito en el trading requiere aceptar la incomodidad y anticipar la posibilidad de estar equivocado.
Al asumir que cada operación puede fallar, se desarrolla confianza en la capacidad de cerrar pérdidas rápidamente y continuar. Esta mentalidad invierte la forma de pensar del 90% de los traders, quienes parten de la suposición de que siempre tienen razón, permitiendo que las emociones y el dolor influyan en sus decisiones y generen pérdidas constantes. Aprender a anticipar y aceptar el dolor convierte al error en una herramienta de aprendizaje y evita que las emociones dominen la operativa. El enfoque consiste en esperar la incomodidad como parte natural del proceso y transformar la ansiedad en una oportunidad para actuar con claridad. Visualizar escenarios de éxito y fracaso permite preparar la mente para cualquier resultado, evitando la reacción impulsiva frente a pérdidas. Entrenar la mente para enfocarse en lo que se quiere lograr en lugar de lo que se teme fortalece la capacidad de mantener la disciplina y no agravar errores añadiendo posiciones perdedoras. La preparación mental convierte la volatilidad y el riesgo en elementos controlables, no en fuerzas paralizantes. La verdadera diferencia entre los traders exitosos y los que fracasan radica en la forma de enfrentar la adversidad. Quienes prosperan en mercados difíciles han aprendido a gestionar el miedo y la incomodidad, a no dejar que el dolor emocional dicte sus decisiones y a maximizar las oportunidades cuando las predicciones son correctas. El mejor perdedor gana porque entiende que perder forma parte del juego, que cada error es temporal y que la constancia y el autocontrol superan cualquier conocimiento técnico o sistema de trading. La mentalidad ideal. El ideal para pensar como trader es un estado mental flexible que no se centra en ganar ni en perder, y que actúa siempre en el mejor interés. Este estado no tiene miedo, pero tampoco es temerario. El miedo genera pérdidas porque provoca decisiones emocionales frente a movimientos del mercado, ya sea por temor a no participar o por miedo a perder ganancias abiertas. Alcanzar esta mentalidad requiere introspección y entrenamiento constante, permitiendo percibir la información del mercado sin sentir amenaza ni ansiedad. La serenidad no elimina las pérdidas, pero permite manejarlas sin afectar la capacidad de decisión ni la percepción objetiva. El cerebro humano está programado para evitar el dolor y sobrevivir, lo que dificulta operar en mercados donde cada momento es único. La mente tiende a asociar experiencias pasadas y buscar seguridad, pero en trading cada operación es independiente y la suerte se distribuye en muchas transacciones. Comprender la aleatoriedad y evaluar resultados a largo plazo evita reaccionar impulsivamente a una racha de ganancias o pérdidas. La consistencia surge de la capacidad de mantener la calma y aplicar la estrategia sin que emociones temporales alteren la decisión. La forma en que se percibe la información determina la reacción. Las noticias o movimientos del mercado solo afectan en función del significado que se les asigna emocionalmente. El ideal es interpretar los datos desde un punto de vista de oportunidades, sin sentir amenaza ni miedo, observando objetivamente los movimientos y tomando decisiones basadas en lo que se puede controlar. La mente entrenada evita identificar cada tic como un juicio sobre la propia habilidad, manteniendo el enfoque en las posibilidades y no en los riesgos percibidos. La atención influye directamente en los resultados. Enfocarse en el miedo atrae más miedo y limita la percepción de alternativas, mientras que concentrarse en objetivos y oportunidades amplía la capacidad de actuación. Aceptar errores y ajustar posiciones requiere autoconfianza y disciplina, permitiendo operar con libertad dentro de reglas autoimpuestas y sin sentirse restringido. Esta mentalidad abre la puerta a un desempeño consistente y a la capacidad de aprovechar cada situación sin estar dominado por la emoción o la presión externa. Los sistemas de creencias moldean la interpretación de cada evento. Experiencias pasadas y enseñanzas familiares influyen en las decisiones y la percepción de pérdidas y ganancias. Superar creencias antiguas y reprogramar la mente permite disociar pérdidas de sentimientos de fracaso o venganza, creando equilibrio mental.
Al modificar estas asociaciones, se desarrolla una mentalidad que maximiza oportunidades y minimiza reacciones emocionales, fortaleciendo la capacidad de operar de manera desapasionada y efectiva en entornos donde la libertad y la disciplina deben coexistir. El desarrollo de la mentalidad ideal requiere confrontar la propia conducta y creencias. Observar detenidamente cada operación permite identificar patrones de éxito y de error, revelando cómo las creencias influyen en el desempeño. Analizar los resultados pasados con detalle y honestidad facilita reconocer debilidades y fortalezas, creando un registro que refleja la verdad de la propia práctica y sirve de guía para mejorar continuamente. Este proceso transforma la relación con el trading, al enfocarse en la autoconciencia y la disciplina más que en los resultados inmediatos. Registrar visualmente cada operación permite internalizar aprendizajes y reforzar comportamientos positivos. Crear un archivo de análisis detallado proporciona una representación tangible de aciertos y errores, que actúa como herramienta de cambio más efectiva que simples recordatorios escritos. Este enfoque constante y meticuloso ayuda a mantener la mente entrenada, fomentando la coherencia entre decisiones y proceso, y asegurando que las emociones no interfieran con la ejecución de la estrategia. Comprender la relación entre tiempo y rendimiento mejora la eficiencia. Identificar los momentos del día en que se opera mejor permite ajustar la actividad, priorizando calidad sobre cantidad. La observación de patrones temporales y la autocrítica basada en evidencia concreta fortalecen la confianza en la capacidad de operar de manera disciplinada, evitando la trampa de perseguir pérdidas o de sobreextender la actividad sin propósito, y favoreciendo decisiones más conscientes y rentables. El proceso de cambio exige dejar atrás hábitos antiguos y reforzar la mentalidad adecuada cada día. Tratar el trading como un ejercicio de transformación personal implica desprenderse de comportamientos impulsivos y condicionamientos pasados. La disciplina en la preparación mental, apoyada en registros visuales y análisis detallado, permite enfrentarse a la presión del mercado sin reacciones emocionales descontroladas, manteniendo la atención en el proceso y desarrollando un comportamiento constante y adaptativo frente a cualquier situación. El registro de aciertos y errores actúa como espejo de la propia práctica, reforzando conductas útiles y corrigiendo fallas. Revivir emocionalmente cada operación permite consolidar aprendizajes y alinear la conducta con la estrategia deseada. Este enfoque integral combina autoconocimiento, disciplina y práctica sistemática, asegurando que cada decisión se base en un proceso estructurado y no en impulsos, facilitando un desempeño más constante, consciente y alineado con los objetivos de largo plazo. Las operaciones impulsivas surgen cuando las emociones dominan la decisión. Entrar al mercado influenciado por la opinión de otros sin un plan claro puede generar pérdidas rápidas, pero analizar con calma permite corregir errores y buscar mejores puntos de entrada. Revisar cada operación con objetividad fortalece la disciplina y la capacidad de reaccionar de forma controlada, recordando las fortalezas y debilidades propias para tomar decisiones más acertadas y consistentes. Confiar en las propias habilidades es fundamental para operar con éxito. El conocimiento técnico es útil, pero no suficiente. La consistencia proviene de creer que ya se poseen las herramientas necesarias y de aplicar el proceso correctamente. La preparación mental, basada en la experiencia y en la práctica, permite actuar con seguridad y reducir la influencia de la ansiedad o la duda sobre cada operación. Confiar en los mercados implica esperar pacientemente las oportunidades correctas. Estudiar datos históricos demuestra que los setups efectivos se repiten y que la paciencia genera ventajas. La expectativa de que el mercado provea momentos adecuados para operar fomenta una conducta reflexiva y disciplinada, evitando decisiones precipitadas motivadas por miedo a perder oportunidades o por la presión del tiempo. La paciencia se desarrolla como habilidad y es clave para el éxito. Ajustar la perspectiva temporal, como analizar gráficos de distintos intervalos,
ralentiza la toma de decisiones y reduce la tendencia a sobreoperar. Esta práctica fortalece la capacidad de esperar setups ideales y de actuar en el momento oportuno, generando claridad mental y aumentando la eficacia en la ejecución de la estrategia. Ampliar y sistematizar la información utilizada permite entrenar la atención y la percepción de patrones en el mercado. Revisar gráficos diariamente y comparar diferentes intervalos de tiempo refuerza la paciencia y mejora la habilidad de identificar oportunidades consistentes. Este hábito de preparación constante no solo fortalece la confianza en las decisiones, sino que también desarrolla la capacidad de anticipar movimientos y responder de manera estratégica ante las condiciones cambiantes del mercado. La respiración controlada y la visualización permiten calmar la mente y entrenarla para operar bajo presión. Imaginar situaciones extremas y mantener la calma mientras se observa la respuesta del cuerpo fortalece la capacidad de actuar sin miedo ni euforia. Repetir este proceso genera una presencia consciente y objetiva frente al mercado, donde la mente permanece centrada y las decisiones se toman basadas únicamente en la evaluación del movimiento de los precios. Aceptar y transformar creencias limitantes es esencial para operar con claridad. Reconocer pensamientos negativos sin luchar contra ellos permite neutralizar su influencia y reemplazarlos por creencias constructivas. El método consiste en formular preguntas honestas, registrar lo que surge y reinterpretar las respuestas para crear un marco mental positivo que favorezca la toma de decisiones sin ansiedad ni impulsividad. Definir claramente los objetivos y alinear acciones con ellos evita la desconexión entre lo que se desea y lo que se hace. Reflexionar sobre los propios deseos y comprometerse con ellos proporciona claridad y elimina la energía negativa vinculada a creencias contraproducentes. Esta práctica fortalece la disciplina intrínseca, basada en el amor por la actividad y en la armonía con las metas personales, en lugar de depender de fuerza de voluntad o motivación externa. Ejecutar operaciones como un ejercicio repetitivo permite eliminar conflictos internos y emociones no resueltas. Tomar 20 señales de manera consecutiva sin temor ni comparación con resultados pasados entrena la mente para actuar con desapego emocional. La consistencia en la práctica genera confianza en el proceso y enseña a aceptar las pérdidas o ganancias sin involucrar el ego, transformando la experiencia en un aprendizaje continuo y estable. La disociación emocional mejora la objetividad frente a cualquier situación de riesgo. Aprender a separar las emociones de la información recibida permite operar con concentración plena, enfocándose en cada momento como único. La práctica constante de respiración, visualización y autoevaluación fortalece la atención y la percepción, capacitando para reaccionar con claridad y decisión, sin interferencias de miedos pasados o creencias subconscientes. El entrenamiento mental consiste en aceptar el dolor y las expectativas no cumplidas como parte del proceso, utilizando hábitos y repetición para aumentar la tolerancia emocional. La combinación de ejercicios de respiración, visualización y reflexión consciente permite crear un ciclo interno de confianza, paciencia y enfoque que fortalece la capacidad de operar de manera constante y sin pérdidas emocionales. Este ciclo alimenta la concentración en el proceso y la gestión de riesgos, dejando que el mercado se comporte libremente sin generar miedo ni ansiedad. La confianza y la paciencia se construyen mediante el estudio constante y la práctica disciplinada. Cada operación refuerza la creencia en la capacidad propia y en la consistencia de los mercados, mientras que el diálogo interno se alinea con un enfoque orientado al proceso. Mantener la atención en el momento presente elimina la influencia de resultados pasados o futuros, lo que permite actuar con claridad y objetividad, sin apego a ganancias o pérdidas específicas. Aceptar la incomodidad es fundamental para maximizar el rendimiento. Cada decisión se enfrenta con la posibilidad de perder parte de los beneficios, pero esa aceptación refuerza la disciplina y el control emocional. Las operaciones exitosas no dependen de un resultado aislado,
sino de la consistencia en aplicar el proceso repetidamente, comprendiendo que la capacidad de gestionar pérdidas es tan crucial como la de obtener ganancias. La disciplina mental supera cualquier habilidad técnica si no se logra mantener la calma y la objetividad ante la volatilidad. La clave del éxito radica en comprender la mente y cómo opera en situaciones de presión. La mentalidad adecuada no se basa únicamente en el análisis técnico, sino en alinear creencias y hábitos con los objetivos personales. Cada operador debe adaptar su propio camino, reconociendo que los principios expuestos son efectivos por la forma en que se ajustan a experiencias y necesidades individuales. La consistencia, la aceptación y la práctica constante aseguran que la capacidad de rendimiento se mantenga elevada, independientemente de las circunstancias externas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por El mejor perdedor gana, porque el pensamiento normal nunca gana en el trading de Tom Hougar. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en cómo la mentalidad y el manejo de emociones son clave para triunfar en el trading. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la importancia de entrenar la mente, aceptar pérdidas y enfocarse en el proceso más que en el resultado. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.